La casa estaba a oscuras cuando Diego García entró con su coche en el camino de entrada a las 3 de la madrugada. 3 días antes de lo previsto, su misión en el extranjero se había acortado tras una resolución diplomática que nadie esperaba. Él había tomado el primer transporte disponible desde la base. 16 horas de vuelo, otras 2 de trámites en la base militar de Bétera, en Valencia, y luego el largo viaje de vuelta por carretera hasta su casa en un pueblo rural de la provincia de León. Estaba agotado, pero la idea de ver la cara de su hija Sofía lo había mantenido despierto durante todo el trayecto. 6 meses. Ese era el tiempo que había estado fuera esta vez. Sofía ya tenía 7 años y había perdido su cumpleaños por 2 semanas. La culpa le carcomía durante cada patrulla, cada misión, pero este era su último despliegue. Ya había presentado los papeles para su retiro. Después de 12 años en el mando de operaciones especiales, MOU, Diego volvía a casa para siempre. Apagó el motor y se quedó sentado un momento, saboreando la quietud. Nada de morteros ni disparos, solo el sonido de los grillos y el viento distante entre los pinos. La casa se veía exactamente como la había dejado. Las contraventanas azules que Carmen insistió en poner, las jardineras que probablemente estarían secas ahora a finales de otoño, el columpio de neumático colgado de la encina en el jardín delantero. Diego agarró su petate y caminó sigilosamente hacia la puerta principal. Quería darles una sorpresa. Carmen probablemente estaría dormida, pero tal vez Sofía hubiera tenido una pesadilla y estuviera despierta. Solía meterse en su cama cuando tenía miedo. El pensamiento le hizo sonreír. La puerta estaba sin echar la llave. Eso fue lo primero que le pareció mal. Le había dicho a Carmen 1000 veces que cerrara siempre, especialmente cuando él estaba fuera. Diego la empujó lentamente, dejando que su entrenamiento tomara el control. La casa estaba demasiado silenciosa. No era el silencio pacífico del sueño, sino algo distinto. Cruzó el salón. Platos en el fregadero. Cartas esparcidas sobre la encimera. El bolso de Carmen en la mesa. Subió las escaleras, cada paso cuidadoso y deliberado. La puerta de su dormitorio estaba abierta. Carmen estaba allí, desparramada sobre la cama con la ropa que había llevado ese día, con un brazo colgando por el borde. Una botella de vino vacía sobre la mesilla de noche. A Diego se le tensó la mandíbula. Fue a la habitación de Sofía. Al empujar la puerta, decorada con pegatinas de princesas que ella misma había elegido antes de que él se fuera, se encontró con que estaba vacía. La cama estaba hecha. Su conejo de peluche, el que tenía desde los 2 años, no estaba. Sus zapatos no estaban junto a la puerta. Diego volvió al dormitorio principal de 3 zancadas. Sacudió el hombro de Carmen con más fuerza de la que pretendía. Ella se despertó sobresaltada, con la mirada desenfocada. ¿Diego? ¿Qué haces aquí? No deberías. ¿Dónde está Sofía? Carmen parpadeó, intentando procesar la situación. ¿Qué hora es? ¿Dónde está nuestra hija? Su voz era plana, controlada. Era la voz que usaba cuando algo salía mal en una misión y el pánico podía costar vidas. Está en casa de mi madre. Te lo dije en el correo. ¿Qué correo? No he recibido nada. ¿Por qué está en casa de tu madre a las 3 de la mañana? Carmen se incorporó, pasándose las manos por el pelo. Lleva allí desde el martes. Mi madre la ha estado cuidando mientras yo tenía cosas que resolver. Asuntos de trabajo. Diego miró fijamente a su mujer. En 12 años de matrimonio, había aprendido a leer a la gente, era una habilidad de supervivencia. Y en ese momento, cada instinto le gritaba que algo iba mal. Carmen no le sostenía la mirada. Sus manos temblaban, y no solo por haber sido despertada de golpe. Voy a buscarla, sentenció Diego. Diego, es mitad de la noche.
Pero él ya estaba bajando las escaleras, saliendo por la puerta y subiendo a su todoterreno. La madre de Carmen vivía a 40 minutos, más adentro en las montañas. Ángela Salvatierra nunca le había caído bien y el sentimiento era mutuo. Era una mujer dura, fría de una manera que nada tenía que ver con los inviernos de Castilla y León. Regentaba una especie de centro de retiro en su propiedad. Asesoramiento espiritual, lo llamaba ella. Diego lo llamaba estafa. Las carreteras estaban desiertas. Forzó el coche más de lo debido, tomando las curvas de montaña a gran velocidad. Su mente volaba. El martes. Sofía llevaba allí desde el martes. ¿Por qué Carmen no lo había mencionado en su última videollamada? ¿Por qué había enviado a su hija con Ángela? La propiedad de Ángela estaba apartada de la carretera, un largo camino de grava que conducía a una casona de piedra. Había luces encendidas. Esa fue la segunda señal de alarma. Nadie estaba despierto a estas horas. Diego aparcó y bajó. La puerta principal se abrió antes de que él llegara. Ángela Salvatierra estaba en el umbral, recortada por las intensas luces del interior. Era una mujer alta, delgada como un palo, con el pelo canoso recogido en un moño severo. Llevaba un camisón largo y una expresión que en cualquier otra persona habría sido de preocupación, pero en ella parecía puro cálculo. Diego. Carmen me ha llamado, ha dicho que vendrías. ¿Dónde está Sofía? Está durmiendo. No deberías. Él pasó a su lado empujándola. La casa olía a lejía y a algo más, algo orgánico y podrido por debajo. Sofía. Gritó, y su voz resonó por toda la casa. Despertarás a los otros niños, dijo Ángela con voz afilada. Diego se detuvo en seco. ¿Qué otros niños? Llevo un programa aquí. Niños con problemas. Sus padres me los envían para que reciban disciplina y guía espiritual. Él sabía algo del programa, pero nunca le había prestado mucha atención. Ahora, al ver la cara de Ángela, algo frío se instaló en su estómago. ¿Dónde está Sofía? Está en el patio trasero, pasando un tiempo de reflexión. Diego ya estaba corriendo antes de que terminara la frase. Atravesó la cocina y salió por la puerta trasera. El patio se extendía hacia la oscuridad, bordeado por el bosque. Podía ver formas bajo la luz de la luna, estructuras que parecían pequeñas casetas. Sofía. Su voz rebotó en los árboles. Un sonido pequeño, un llanto. Corrió hacia él, sacando su móvil para usar la linterna. El haz de luz captó algo que lo dejó petrificado. Un agujero en la tierra, de poco más de 1 metro de profundidad y 1 de ancho. Y allí, de pie, temblando en pijama, estaba Sofía. Papá. Su voz era tan pequeña. Diego saltó al agujero en segundos, sacándola en brazos. Estaba helada, su pijama empapado de barro y rocío. Ella se aferró a su cuello y no lo soltaba. Ya te tengo, cariño. Ya te tengo. Se quitó la chaqueta de campaña y la envolvió. Ella temblaba violentamente. ¿Cuánto tiempo llevas aquí fuera? No lo sé. La abuela dijo. Dijo que las niñas malas duermen en tumbas. ¿Qué tengo que aprender? Sollozaba, las palabras apenas eran coherentes. Una rabia incandescente inundó a Diego, pero se obligó a contenerla. Sofía necesitaba que estuviera tranquilo. Necesitaba ponerla a salvo y al calor. Luego se ocuparía de Ángela. Papá. No mires en el otro agujero, susurró Sofía entrecortadamente. Por favor, no mires. Él se giró y el haz de su linterna barrió el patio. Allí, a 6 metros, había otro agujero. Este estaba cubierto con unos tablones de madera. Diego llevó a Sofía hacia la casa, pero se detuvo ante el segundo agujero. Tenía que saberlo.
Tenía que entender a qué se enfrentaba. Usando una mano mientras sostenía a Sofía con la otra, apartó los tablones. El olor le golpeó primero. Descomposición, tierra y algo químico. Apuntó la luz hacia abajo. Huesos. Huesos pequeños, un cráneo que era inconfundiblemente humano y de un niño. Retazos de tela y algo más, una placa metálica, como una chapa de identificación con un nombre grabado. Sara Cano. El entrenamiento de Diego tomó el mando, anulando el horror. Esto era la escena de un crimen, de múltiples crímenes. Sacó 3 fotos con su móvil, asegurándose de capturar la chapa con claridad. Luego volvió a colocar las tablas y llevó a Sofía hacia la casa. Ángela estaba esperando en la cocina con una taza de té, como si fuera una visita normal. Está siendo dramática. Solo ha pasado 1 hora. El frío les enseña. Siéntate. La voz de Diego habría podido cortar el cristal. No te muevas. No hables. No pienses siquiera en correr, porque te daré casa. Llevó a Sofía al todoterreno, lo arrancó y puso la calefacción al máximo. Ella seguía temblando. Cariño, escúchame. Ya estás a salvo. Te voy a llevar a un sitio caliente, ¿vale? ¿Puedes decirme quién es Sara Cano? Los ojos de Sofía se agrandaron. Miraste. Te dije que no miraras. Lo sé, cielo. Lo siento, pero necesito saberlo. ¿Quién es? Estuvo aquí el año pasado. Ella también era mala. La abuela dijo que se escapó, pero... Sofía empezó a llorar de nuevo. La oí gritar una noche y luego ya no estaba. Y la abuela dijo que si yo era mala, acabaría como las niñas que se escapan. Diego sacó su teléfono y llamó a la única persona en la que sabía que podía confiar. Manuel Galdós, un antiguo compañero de la Guardia Civil, respondió al tercer tono. Galdós. Manu, soy Diego García. Necesito que vengas a la carretera del Monte de los Laureles, número 4782, ahora mismo. Trae refuerzos. Muchos refuerzos. Y avisa a la policía judicial. Diego, pensaba que estabas de misión. ¿Qué está pasando? Acabo de encontrar a una niña muerta en un hoyo en la propiedad de mi suegra. Y puede haber más. Silencio al otro lado. Luego. Estoy a 10 minutos. No cuelgues. Diego miró hacia la casa. Ángela estaba en la ventana, observando. No parecía preocupada. Parecía enfadada. Eso le dijo todo lo que necesitaba saber. Ella creía que se saldría con la suya, que ya lo había hecho antes. Manu, escucha bien. La dueña es Ángela Salvatierra. Dirige una especie de programa de disciplina religiosa para niños. Mi hija estaba en un agujero en el patio trasero. Dice que llevaba allí 1 hora, pero no sé si es verdad. Hay otro agujero con restos. La víctima podría ser una tal Sara Cano. Por el amor de Dios. Puede que haya otros niños en la propiedad ahora mismo, continuó Diego. Ángela mencionó a otros niños. Tenemos que sacarlos. Estoy llamando a Protección de Menores y a la central, dijo Galdós. Diego, saca a tu hija de allí. Ya está hecho. Estoy en el coche con ella. Pero Manu, no me voy de aquí hasta saber que todos los niños están a salvo. No vuelvas a entrar en esa casa. Es una orden. Pero Diego ya se estaba moviendo. Se volvió hacia Sofía. Cariño, necesito que bloquees las puertas y te quedes en el coche. Mantén la calefacción puesta. Voy a por los otros niños, ¿vale? Vuelvo enseguida. Papá, no. Te prometo que tendré cuidado. Pero esos niños necesitan ayuda, igual que tú. Le besó la frente.
Cierra las puertas. Si alguien que no sea yo o un policía se acerca al coche, toca el claxon sin parar. ¿Entendido? Ella asintió, aterrorizada pero confiando en él. Diego caminó de vuelta a la casa. Su formación estaba totalmente activada. Ya no era un padre, era un soldado despejando un edificio hostil. Ángela seguía en la cocina. Se levantó cuando él entró. No tenías derecho a... ¿Dónde están los niños? Están durmiendo. Estás exagerando. Ese agujero es una técnica terapéutica. Enseña humildad. Diego acortó la distancia entre ellos en 2 pasos. No la tocó, pero ella retrocedió tropezando. Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Dónde están los niños? Arriba. Pero están bien. Están aquí porque sus padres no pueden controlarlos. Estoy ayudando. Él ya estaba subiendo las escaleras. Al final de un pasillo, la primera puerta estaba cerrada con llave por fuera. La abrió de una patada. 3 niños, todos de menos de 10 años, dormían en colchones finos en el suelo. Sin mantas, sin calefacción. La ventana estaba abarrotada por fuera. Despertad, dijo Diego con voz suave pero firme. Me llamo Diego. Soy militar y he venido a ayudaros. La policía está en camino. Vais a estar bien. Le miraron con esos ojos vacíos que solo se ven en zonas de guerra. Un niño pequeño habló. ¿Nos vas a llevar a casa? Sí, ahora mismo. Vamos. Los guió escaleras abajo. Ángela intentó bloquear la puerta. No puedes hacer esto. Sus padres firmaron contratos. Sus padres firmaron contratos con alguien que estaba enterrando niños en su patio. Quítate de mi camino. Ella no se movió. Diego la agarró por la cintura y la apartó a un lado, no pesaba nada. Sacó a los 3 niños justo cuando unos faros aparecieron por el camino. 4 coches de la Guardia Civil con las sirenas apagadas. Manuel Galdós bajó primero. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con cara curtida y ojos bondadosos. Vio a los niños y habló inmediatamente por la radio. Necesitamos ambulancias, múltiples menores, posible maltrato y abandono. Las 2 horas siguientes fueron un caos. Llegaron más agentes, la policía judicial, servicios sociales. Encontraron a 6 niños más en una habitación cerrada en el sótano. Todos estaban desnutridos, con hematomas, aterrorizados. Todos tenían historias sobre los agujeros del patio, sobre los castigos, sobre niños que se escapaban. Encontraron 3 tumbas más. Diego se sentó en su coche con Sofía envuelta en una manta, viendo cómo los investigadores pululaban por la propiedad. Ángela había sido detenida, insistiendo todavía en que ayudaba a niños problemáticos, que todo lo que hacía era disciplina legal. Manu se acercó al amanecer. Van a necesitar declaraciones tuyas y de Sofía. Hoy no. Primero tiene que verla un médico. Pero pronto. ¿Qué hay de las otras tumbas? Ya hemos identificado una. Sara Cano, desaparecida en Madrid el año pasado. 9 años. Los padres pensaban que estaba en un campamento de verano. La cara de Manu estaba sombría. Estamos trabajando en las otras 2. Diego, ¿cómo has sabido que tenías que venir esta noche? No lo sabía. Vine pronto de mi misión. Carmen me dijo que Sofía estaba aquí. Simplemente. Supe que algo iba mal. La expresión de Manu cambió al oír el nombre de su mujer. Tendremos que hablar con Carmen también. ¿Sabía ella lo que pasaba aquí? Diego miró a su amigo. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Sofía se removió contra su pecho. Papá, ¿podemos irnos a casa ya? A esa casa no, cariño. Vamos a ir a un hotel, ¿vale?
Un sitio seguro y calentito, con servicio de habitaciones y películas. Y te quedarás conmigo. No volveré a dejarte sola nunca más. Te lo prometo. Mientras Diego se alejaba conduciendo, el sol salía sobre las montañas de León. Por el retrovisor veía las luces azules de la policía todavía parpadeando. Pensó en los padres de esos niños, que pronto recibirían llamadas que los destruirían. Pensó en los padres de Sara Cano, que por fin tendrían respuestas tras un año de incertidumbre. Y pensó en Carmen, durmiendo en su cama, que había enviado a su hija a esa casa sabiendo que Ángela dirigía un programa de disciplina y que la había enviado de todos modos. Sofía no era una niña problemática, era dulce, lista y feliz. ¿Por qué la había enviado allí? Las manos de Diego se tensaron en el volante. Había sido entrenado para combatir enemigos en el extranjero, pero ahora se daba cuenta de que el verdadero enemigo había estado aquí todo el tiempo, escondido a plena vista. Y se iba a asegurar de que cada persona responsable pagara por lo que habían hecho, empezando por su mujer. La habitación del hotel era cálida y luminosa. Diego había cogido una suite con 2 camas, y Sofía por fin se había dormido cerca del mediodía, después de que una pediatra del hospital pasara a revisarla. Hipotermia leve, moratones, trauma. La doctora había sido amable pero minuciosa, documentándolo todo y tomando fotos de las lesiones. Pruebas. Necesitará terapia, había dicho la doctora en voz baja en la puerta. Lo que ha pasado. Los niños no se olvidan de eso así como así. Ahora Sofía dormía y Diego estaba sentado junto a la ventana con su portátil, haciendo las búsquedas que debería haber hecho años atrás. Ángela Salvatierra, Centro de Retiro Amanecer Espiritual. ¿Cómo no había investigado esto antes? Porque confiabas en Carmen, respondió una voz en su cabeza. Porque era tu mujer y le creíste cuando dijo que su madre ayudaba a niños con problemas a encontrar su camino. Los resultados de la búsqueda le revolvieron el estómago. La web parecía profesional. Testimonios de padres agradecidos. Fotos de niños sonrientes. Citas bíblicas sobre la disciplina. Pero cuando Diego excavó más hondo en foros y sitios de reseñas, encontró historias diferentes. Un padre escribió: enviamos a nuestra hija allí 3 meses. Cuando volvió, no hablaba. Solo lloraba y tenía pesadillas. Le preguntamos qué pasó y dijo que, si lo contaba, la meterían bajo tierra. Pensamos que era una exageración. Ojalá hubiéramos escuchado. Otro decía: mi hijo estuvo allí una semana antes de que lo sacara. Había perdido 5 kilos y tenía marcas por todo el cuerpo. Ángela Salvatierra dijo que era disciplina espiritual. Llamé a la policía, pero me dijeron que era un asunto familiar. Diego siguió indagando. Encontró un artículo de prensa de hacía 3 años, una investigación de la Junta de Castilla y León. Los servicios sociales habían visitado la propiedad tras una denuncia, pero no encontraron nada malo. La queja fue desestimada. Diego buscó el nombre de la inspectora. Cristina Matanza. Luego la buscó a ella. Se había jubilado el año pasado. Se había comprado un chalet en la costa, en Alicante. Un chalet demasiado lujoso para la pensión de una trabajadora social de la administración pública. Diego se recostó en la silla. Las piezas empezaban a encajar, y no le gustaba el cuadro que formaban. Ángela llevaba años haciendo esto. Muchos niños habían sido heridos, y al menos 4 habían muerto. Pero seguía operando porque alguien la protegía. Su teléfono sonó. El nombre de Marcos Millán apareció en la pantalla. Un antiguo compañero de armas. Hermano. La voz de Marcos era firme y calmada. Habían servido juntos 8 años. Manu me ha llamado, dice que has encontrado algo muy gordo. Sí, Diego miró a Sofía. Sigue durmiendo. ¿Sigues en Madrid?
Puedo estar en León en 3 horas si me necesitas. Necesito saber en quién puedo confiar. Manu es bueno, pero hay algo más grande aquí, Marcos. Había gente protegiendo lo que pasaba. Una trabajadora social recibió sobornos. Probablemente policías también. ¿Qué necesitas? ¿Puedes investigar un poco? Sin hacer ruido. Ángela Salvatierra, Cristina Matanza. Cualquiera relacionado con esa finca. Sigue el rastro del dinero. Me pongo a ello. Diego. ¿Cómo está Sofía? Viva. Eso es lo único que importa ahora. ¿Y Carmen? De Carmen me encargo yo hoy. Después de colgar, Diego se quedó pensando un largo rato. Luego abrió su correo y empezó a escribir. Asunto. Baja definitiva. Después de 12 años, había terminado. Sofía le necesitaba más que el ejército. Su móvil vibró. Carmen. ¿Dónde estás? La policía ha estado aquí. Han preguntado por mi madre. ¿Qué está pasando? Diego no respondió. En su lugar, abrió las fotos que había tomado de la tumba de Sara Cano. Las miró durante mucho tiempo, memorizando cada detalle. Luego empezó a redactar un documento con todo lo que había visto, todo lo que Sofía le había contado. Esto iba a ir a juicio. Tenía que estar preparado. Sobre las 15, Sofía se despertó. Miró alrededor de la habitación desconocida, se asustó un momento, pero al ver a Diego se relajó. Hola, cielo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cansada? Ella se incorporó lentamente. ¿La abuela está en la cárcel? Sí. Bien, la voz de Sofía fue dura, de una manera que le rompió el corazón a Diego. Con 7 años, ya sabía que existía la maldad. ¿Vamos a volver con mamá? Esa era la gran pregunta. Diego se sentó en el borde de su cama. Necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad, ¿vale? Aunque pienses que puede herirme. Sofía asintió. ¿Mamá sabía lo que hacía la abuela con los agujeros? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Dijo que yo me estaba portando mal, que no escuchaba, que la abuela me enseñaría a ser buena. Ella me llevó el martes y le dijo a la abuela que necesitaba aprender lo que era el respeto. Diego sintió algo frío y definitivo asentarse en su pecho. ¿Y qué hiciste que fuera tan malo? No quería comerme la verdura. Y le contesté mal cuando me dijo que limpiara mi cuarto. Sofía empezó a llorar. No quería ser mala, papá. Solo quería que volvieras a casa. Él la estrechó entre sus brazos, abrazándola fuerte mientras ella lloraba. Por encima de su cabeza, su expresión era de piedra. Carmen había enviado a su hija a ser maltratada, posiblemente asesinada, porque no quería comer verdura o porque le había contestado. Cosas normales de niños. Cosas que se gestionan con un castigo sin postre, no con una mujer que entierra niños en su patio. Tú no has sido mala, Sofía. ¿Me oyes? Has sido una niña normal. Lo que hizo mamá estuvo mal. Lo que hizo la abuela fue maldad pura, pero tú no has hecho nada malo. ¿Puedo quedarme contigo? Te vas a quedar conmigo para siempre. Te lo prometo. Llamaron a la puerta. Diego miró por la mirilla. Manuel Galdós. Le dejó entrar. ¿Cómo está ella? Preguntó Manu en voz baja. Sobrevivirá. ¿Qué habéis encontrado? Manu sacó una libreta. 4 tumbas hasta ahora. Sara Cano ya la sabíamos. El segundo es un niño de 10 años, desaparecido en Valladolid hace 2 años. A los padres les dijeron que estaba en un internado. La tercera es una niña de unos 8 años, aún estamos identificándola. La cuarta. Manu hizo una pausa.
La cuarta es reciente. Muy reciente. Un niño llamado Hugo. Solo llevaba allí una semana. ¿Cuántos niños han pasado por ese sitio? Estamos intentándolo averiguar. El registro de Ángela dice que ha tenido a más de 100 niños en los últimos 5 años. La mayoría salieron vivos, pero estamos cotejando cada nombre con denuncias de desaparecidos. ¿Qué hay de Cristina Matanza? La expresión de Manu se ensombreció. ¿Cómo sabes lo de ella? Investigó el sitio hace 3 años, no encontró nada, y luego se jubiló y se compró un chalet que no debería poder pagar. La Unidad Central Operativa, UCO, ya la está investigando, dijo Manu. Diego, hay algo más. Hemos encontrado registros financieros. Ángela cobraba a los padres 50.000 euros por un programa de 3 meses. La mayoría pagaban en efectivo. Estamos hablando de millones de euros. ¿Dónde está el dinero? Eso es lo que no cuadra. Sus cuentas bancarias tienen ingresos, pero nada que se acerque a esas cantidades. El dinero va a otra parte. Diego pensó en ello. Ángela tenía un socio o socios. Alguien que hacía que esto pareciera legítimo. Alguien que impedía que las autoridades miraran demasiado cerca. Eso es lo que piensa también la policía, añadió Manu. Están revisando sus llamadas. Pero Diego. Manu vaciló. Quieren hablar con Carmen. Tu mujer tenía que saber algo. Lo sabía, la voz de Diego era plana. Sofía me lo ha contado. Carmen la llevó allí el martes. Le dijo a Ángela que Sofía necesitaba aprender respeto. Manu puso cara de asco. Lo siento mucho. No lo sientas. Solo asegúrate de que todos caigan. Me da igual quiénes sean o qué contactos tengan. Todos. Después de que Manu se fuera, Diego tomó una decisión. Llamó a Elena, la hermana de Carmen. Ella respondió al segundo tono. ¿Diego? Por Dios, Carmen me ha dicho que estás aquí. ¿Estás bien? Me ha dicho algo de que han detenido a su madre. Elena, escúchame con atención. Tu madre dirigía un centro de tortura. Maltrataba a niños. 4 de ellos han muerto. Sofía estaba en un hoyo en el patio cuando la encontré. Silencio. Luego, no. Eso no puede ser. Mamá ayuda a niños con problemas. Es estricta, pero nunca. He visto las tumbas yo mismo. La Guardia Civil está excavando ahora. Niños de menos de 12 años, todos muertos por lo que tu madre les hizo. No me lo puedo creer. La voz de Elena temblaba. Diego, tiene que ser un error. No lo es. Y Elena, necesito saber algo. ¿Viste alguna vez algo raro? ¿Algo que te hiciera sentir incómoda? Yo. Hace años que no voy por allí. Mamá y yo discutimos. Decía que yo criaba a mis hijos demasiado blandos, que necesitaban mano dura. Le dije que se mantuviera alejada de nosotros. Pero Carmen seguía hablando con ella, decía que yo exageraba. Carmen envió a Sofía allí hace 4 días. No, Carmen no haría eso. Ella quiere a Sofía. La envió para que la castigaran porque Sofía no quería comer verdura. Otro largo silencio. Cuando Elena volvió a hablar, su voz era distinta. Más dura. ¿Dónde está Sofía ahora? Conmigo. A salvo. Manténla lejos de Carmen. Te lo digo en serio, Diego. Quiero a mi hermana, pero si sabía lo que hacía mamá y envió a Sofía de todos modos. Elena respiró hondo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo? Solo di la verdad cuando te pregunten. Todo. No protejas a nadie. No lo haré. Diego, lo siento tanto.
Diego volvió a su portátil. Marcos le había enviado un correo cifrado. Los registros financieros de Ángela mostraban pagos a varias personas. Un nombre destacaba. Julián Salvatierra, hermano de Ángela. Vivía en la ciudad y trabajaba como. Diego se quedó mirando la pantalla. Julián Salvatierra era juez de instrucción. A la mañana siguiente, Diego llevó a Sofía a un piso franco organizado por Manu. Estaba encima de una librería en el centro de León, propiedad de un policía retirado. Sofía se quedaría allí con una agente llamada Sara mientras Diego lidiaba con lo que venía. No quiero que te vayas, dijo Sofía, abrazando a su conejo de peluche. Volveré esta noche, te lo prometo. Sara es muy maja y aquí estará segura. La puerta tiene 3 cerrojos y hay un policía abajo. ¿Vale? Diego se arrodilló a su altura. Cariño, tengo que asegurarme de que la gente que te hizo daño no pueda hacérselo a nadie más. Eso es lo que voy a hacer hoy. ¿Puedes ser valiente por mí? ¿Vas a traer a mamá? Diego apretó la mandíbula. ¿Quieres ver a mamá? Sofía lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. Todavía no. Quizás nunca. Está bien. No tienes que ver a nadie que no quieras. Le besó la frente y se fue con el corazón pesado. Pero mientras conducía por la ciudad, esa pesadez se transformó en una rabia fría y enfocada. Tenía objetivos. Ángela estaba en el calabozo, pero ella era solo el principio. Julián Salvatierra, Cristina Matanza. Y Carmen. Llegó a su casa a las 9. El coche de Carmen estaba en la entrada. Se preparó un momento y entró. Carmen estaba en la cocina, con aspecto demacrado. No había dormido. Al verle, se levantó rápido. Diego. Por fin. La policía no me dice nada. Se han llevado a mi madre. Dicen unas cosas ridículas. Tienes que decirles que se equivocan. ¿Dónde está Sofía? Supuse que estaría contigo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me miras así? Estoy intentando decidir si mi mujer es estúpida o es malvada. Carmen palideció. ¿Qué? Has enviado a nuestra hija a una mujer que tortura niños, que ha asesinado al menos a 4 que sepamos. La llevaste tú misma el martes para que aprendiera respeto. No fue así. El programa de mi madre es estricto, pero funciona. Ayuda a niños difíciles. Sofía no es difícil. La voz de Diego restalló como un látigo. Tiene 7 años. No quería comer verdura. Eso no es ser difícil, Carmen. Es ser normal. Se estaba volviendo incontrolable. Contestaba, no hacía caso. Y por eso la enviaste a que la enterraran viva en un agujero. Carmen abrió y cerró la boca. Eso no. Mi madre no haría eso. Yo mismo saqué a Sofía de ese hoyo. Eran las 2 de la mañana y estábamos a 2 grados bajo cero. Llevaba más de 1 hora de pie en el barro y el agua helada, llorando, aterrorizada. Me dijo que si miraba en el otro agujero. Diego se detuvo, forzándose a calmarse. Había una niña muerta en el otro hoyo, Carmen. Una niña de 9 años llamada Sara Cano. Sus huesos seguían allí. No. Carmen se sentó de golpe. No, eso no es posible. Mamá decía que los niños que se escapan del programa a veces inventan rumores. ¿Pero es que nunca fuiste a verla? ¿Nunca viste lo que hacía de verdad? Silencio. Responde. Confiaba en ella, la voz de Carmen subió de tono. Es mi madre. Me dijo que el programa era duro pero efectivo. Que a veces los niños mienten para librarse. La creí. Diego la miró con desprecio. ¿Cuándo la enviaste? El martes. Ya te lo he dicho.
¿Por qué el martes específicamente? Carmen vaciló. Estaba teniendo una mala semana, no quería hacer los deberes, lo dejaba todo tirado. Yo estaba estresada con el trabajo y simplemente no podía más. Así que llamé a mi madre. No podías más. Así que enviaste a nuestra hija a un campo de tortura. No es un campo de tortura. Ella ayuda a los 4 niños muertos, dicen lo contrario. Diego sacó su móvil y le enseñó una de las fotos de la fosa. Carmen miró la pantalla y se puso verde. Corrió al fregadero y vomitó. Cuando volvió, limpiándose la boca, estaba lívida. No lo sabía, Diego. Te lo juro, no sabía eso. Pero sospechabas que algo iba mal, ¿verdad? Elena cortó la relación con tu madre hace años porque decía que era demasiado cruel con los niños. Tú misma mantenías a Sofía lejos de Ángela la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Las manos de Carmen temblaban. Mamá podía ser intensa. Pensé que una exposición limitada estaría bien. Que unos días le enseñarían disciplina sin... ¿Sin qué? Sin romperla, susurró ella. Diego sintió que algo dentro de él terminaba de romperse. Sabías que podía romper a nuestra hija. Sabías que tu madre era peligrosa. Y enviaste a Sofía allí de todos modos. Pensé que podría controlarlo. Le dije a mamá que fuera suave, que solo le diera un susto. No se puede ser un poco malvada, Carmen. No se puede torturar un poco. Sofía está traumatizada. Tiene hipotermia y moratones, y no confía en nadie. Me ha preguntado si tiene que volver a verte, y no he sabido qué decirle porque su propia madre la envió al infierno. Carmen lloraba. No quería que pasara esto. Estaba tan cansada. Tú no estabas y ella se portaba tan mal. Ese es el problema. ¿No pensaste? La voz de Diego se volvió gélida. Recoge tus cosas. Te largas de aquí. Esta también es mi casa. Me da igual. Te vas hoy mismo. Y si me das problemas, me encargaré de que todo el mundo sepa lo que has hecho. En tu trabajo, tus amigos, todos. Les diré que enviaste a tu hija a una mujer que asesinaba niños. Tengo mis derechos. Sofía también los tenía. Y Sara Cano, y Hugo. Tenían derecho a no ser enterrados vivos. Diego dio un paso hacia ella. Esto es lo que va a pasar. Vas a hablar con un abogado. Vas a aceptar darme la custodia total, la patria potestad exclusiva. Te vas a mantener lejos de Sofía a menos que ella pida verte. Y vas a colaborar totalmente con la Guardia Civil y la UCO en la investigación contra tu madre. ¿La Guardia Civil? ¿Crees que esto va a desaparecer así como así? Tu madre mataba niños por dinero, Carmen. Mucho dinero. Y alguien la ayudaba a taparlo. ¿Quieren saber quién? Así que les vas a contar todo lo que sepas de sus negocios, sus contactos, sus finanzas. Todo. No sé nada. Pues empieza a hacer memoria, porque si no colaboras, te van a acusar de complicidad. No lo sabía, Diego. Te lo juro por mi vida. No sabía que mataba niños. Pero sabías que les hacía daño, y no te importó. Diego se dirigió a la puerta. Tienes hasta mañana para mudarte. Si sigues aquí cuando vuelva con Sofía, llamaré a la policía. La dejó allí, llorando en la cocina de la casa que habían comprado juntos hacía 8 años. La casa donde habían traído a Sofía al nacer. Todo era cenizas ahora. Diego condujo para reunirse con Marcos en una cafetería a las afueras. Su amigo ya estaba allí con el portátil abierto. Tienes una cara espantosa, dijo Marcos. Me siento peor. ¿Qué has encontrado? Marcos sacó una carpeta. Julián Salvatierra,
el hermano de Ángela. Ha sido juez de instrucción aquí durante 15 años. Lleva casos de menores y juzgados de familia. ¿Adivinas qué pasa cuando los padres se quejan del programa de Ángela? Déjame adivinar. Los casos se archivan. Exacto. He encontrado 6 denuncias en los últimos 5 años. Todas llegaron al juzgado de Julián. Todas archivadas como disputas familiares o alegaciones infundadas. 3 de esos niños están ahora desaparecidos. Diego apretó los puños. Él lo sabía. Y hay más, continuó Marcos. Cristina Matanza, la trabajadora social, es la exmujer de Julián. Se divorciaron hace 10 años, pero he revisado sus movimientos bancarios. Ha estado recibiendo pagos regulares de una sociedad limitada llamada Amanecer Holdings. ¿Adivinas quiénes son los dueños? Julián y Ángela. Al 50%. O sea, que Julián pone la protección legal, Cristina se encarga de las inspecciones de la Junta y Ángela dirige el cotarro. Esa es la teoría. La UCO está montando el caso ahora. Pero Diego. Puede que haya más gente implicada. He encontrado pagos a una consultoría que parece no existir. Hay huecos en los registros. Dinero que sale y no podemos rastrear. Alguien con suficiente poder para asegurar que no hubiera investigaciones reales. Alguien que pudiera presionar a la policía local. Ten cuidado, advirtió Marcos. Si hay gente con poder metida, no sabes en quién confiar. Diego se quedó mirando los documentos. Estaba aprendiendo a leer balances financieros como antes leía mapas topográficos en el ejército, buscando anomalías. Y había cosas que no encajaban. Retiradas de efectivo muy grandes de las cuentas de la sociedad todos los meses. Siempre el día 15. Siempre la misma cantidad. 10.000 euros. Desde hace 3 años. Dinero de protección, sugirió Diego. O sobornos. Su teléfono sonó. Manu Galdós. Diego, tenemos algo. Ángela está hablando. Está intentando pactar con la fiscalía. Dice que la coaccionaron, que alguien la obligaba a seguir con el programa incluso cuando quería parar. Seguramente miente, pero dice tener pruebas. Nombres. Quiere inmunidad a cambio de testimonio. No se la deis. No es decisión mía. Pero Diego. Ha mencionado a Carmen. Dice que tu mujer sabía más de lo que admite. Diego cerró los ojos. ¿Qué ha dicho exactamente? Que Carmen ayudaba a captar a algunas de las familias. Que identificaba a niños que necesitaban corrección y recomendaba el programa a sus padres. Ángela afirma que Carmen se llevaba una comisión por cada niño enviado. El mundo pareció dar vueltas. ¿Cuánto? 5.000 euros por niño. Diego colgó y se quedó mirando el teléfono. Carmen no solo había enviado a Sofía con Ángela según su madre, también había vendido a otros niños por dinero. Marcos le observaba. ¿Qué pasa? Carmen no era solo una víctima de la manipulación de su madre. Era parte del negocio. Diego se levantó. Tengo que irme. ¿A dónde? A tener otra conversación con mi mujer. Y esta vez, me va a contar toda la verdad. Diego regresó a la casa. Carmen seguía en la cocina e intentaba meter algunas cosas en una maleta, pero le temblaban tanto las manos que solo movía la ropa de un lado a otro sin sentido. Diego, puedo explicarlo todo. Comenzó ella al ver su rostro. ¿Te pagaban, Carmen? La voz de Diego era baja, y por eso resultaba aún más aterradora. 5.000 euros por cabeza. ¿Traficaste con tu propia hija? No. Por Sofía no acepté dinero. Mamá solo dijo que esto ayudaría. ¿Y los otros niños?
Sus propios padres lo pedían. Necesitaban una ayuda que no encontraban en los colegios normales. Yo solo era una intermediaria, les ayudaba a encontrar la mejor solución. Les ayudabas a encontrar una tumba en el bosque. Diego arrojó sobre la mesa la carpeta que le había dado Marcos. Aquí está la lista de nombres. Los que tú recomendaste. La mitad están ahora en hospitales con traumas graves. 3 constan como desaparecidos. ¿Sabías que tu madre los estaba matando? No. Gritó Carmen, acurrucándose en un rincón. Pensé que solo los escondías si eran totalmente ingobernables. Para que los padres pagaran durante más tiempo. No pensaba que ella. Que fuera capaz de algo así. Vendiste tu alma por las comisiones. Diego se acercó un paso más. La policía está de camino. Tienes 2 opciones. O les cuentas todo sobre Julián y sus tramas, o irás a juicio como cómplice del asesinato de 4 niños. Esa misma noche, Carmen Salvatierra fue arrestada. Su declaración se convirtió en el efecto dominó que derrumbó todo el castillo de naipes. La instrucción duró 1 año y medio. Fue uno de los escándalos más sonados en la historia de la justicia en España. Se descubrió que el juez Julián Salvatierra había creado toda una red de educación negra. Intimidaba a las familias que querían presentar quejas utilizando su posición en el juzgado. Cristina Matanza, la inspectora, recibía su parte por falsificar los informes sobre el bienestar de los menores. ¿Y Ángela? Ángela Salvatierra fue declarada imputable y condenada a prisión permanente revisable, la pena más severa en España, por asesinatos en serie y torturas. Carmen fue condenada a 8 años de cárcel por complicidad y trata de seres humanos. Intentó apelar alegando presión por parte de su madre, pero el tribunal se mantuvo firme. Diego dejó el ejército definitivamente. Con el dinero que había ahorrado durante años y la liquidación por su servicio, compró una pequeña finca en el sur, en Andalucía, lejos de los bosques de León y de los recuerdos de la Tierra Fría. 10 años después. El sol brillaba con fuerza sobre los olivos. Diego estaba sentado en el porche, observando cómo una Sofía ya adulta, ahora una joven de 17 años con mirada decidida, entrenaba a su perro. Había recorrido un largo camino. Años de terapia, pesadillas y miedo a la oscuridad. Pero lo había logrado. Sofía no solo había sobrevivido, se había hecho más fuerte. «Papá», gritó ella, acercándose. «He recibido la carta de la Universidad de Sevilla. Me han aceptado en Derecho». Diego sonrió, sintiendo un calor reconfortante en el pecho. «Serás una abogada excelente, Sofía». «Quiero trabajar defendiendo los derechos de los niños», dijo ella mirando seriamente a su padre. «Para que nadie vuelva a acabar nunca en un agujero así. Para que aquellos que deben proteger no puedan venderlos por un fajo de billetes». Diego estaba más orgulloso de ella que de todas sus medallas tras 12 años de servicio. Sabía que el mal nunca desaparece del todo, que siempre habrá personas que valoren el dinero por encima de la vida. Pero ahora estaba tranquilo. Porque había enseñado a su hija a no ser una víctima. La había enseñado a luchar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marcos. ¿Has visto las noticias? Otro caso en Madrid, un internado privado sospechoso. El mismo, modus operandi. Diego miró la pantalla durante un largo rato. Luego tecleó rápidamente una respuesta. Envíame los detalles. Porque la justicia nunca está terminada. Alguien tiene que estar de guardia por aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Y Diego García siempre sería ese alguien. Lo había demostrado una vez. Y lo haría de nuevo si fuera necesario. Por Sofía. Por Sara. Y por todos los niños que merecen un mundo mejor. Gracias por escuchar mi historia hasta el final.
Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me detuve en la entrada de la casa de mis suegros 2 horas antes de lo previsto en Nochebuena. Lo que escuché a través de la ventana de la cocina destruyó 11 años de matrimonio en menos de 60 segundos. Me llamo Raúl Mínguez, y esta es la historia de cómo la confesión navideña de mi esposa se convirtió en la venganza más feroz que jamás vi venir. La nieve caía con fuerza aquella tarde de diciembre, haciendo que el trayecto desde mi oficina hasta el chalet de la familia Herranz fuera más lento de lo habitual. Había terminado mis informes trimestrales antes de tiempo, algo que mi jefe no esperaba cuando me dio la prórroga. Tenía 3 horas de libertad antes de la cena anual de Navidad de los Herranz. 3 horas que decidí dedicar a sorprender a mi mujer, Elena, en lugar de quedarme atrapado en el tráfico madrileño. La casa de los Herranz parecía sacada de un anuncio de lotería. Luces blancas envolviendo cada columna, coronas en cada ventana y ese enorme abeto visible a través del ventanal que la madre de Elena, doña Patricia, insistía en decorar el día siguiente a la festividad de la Almudena cada año. Podía oír música y risas desde el interior mientras aparcaba en la calle, dejando la entrada libre para otros invitados que llegarían pronto. Cogí el vino que había comprado, un Rioja de reserva bastante caro que Patricia fingiría apreciar mientras deseaba secretamente que hubiera traído la marca barata del supermercado que tanto le gusta, y me dirigí a la puerta principal. Fue entonces cuando escuché la voz de Elena, alta y clara por encima de los villancicos, saliendo de la ventana abierta de la cocina. Estoy embarazada de 3 semanas de mi jefe. Borja va a ser padre y aún no lo sabe. Me quedé petrificado en el camino, con la nieve acumulándose en mis hombros y la botella de vino pesando de repente 1000 kilos en mis manos. La voz de Patricia respondió, encantada y conspiradora. ¡Ay, cariño, qué noticia tan maravillosa! Borja es un hombre tan exitoso, mucho mejor de lo que Raúl fue jamás. Mamá, no tienes idea, Elena se rió. Esa clase de risa que antes me encantaba escuchar, pero que ahora sonaba como uñas sobre una pizarra. Borja gana más en bonos de lo que Raúl gana en todo un año. Y tiene ambición. Ya sabes, él va a llegar lejos. Raúl lleva estancado en la misma gestoría 8 años haciendo el mismo trabajo aburrido de contabilidad. Nunca entendí que le viste a Raúl, de todos modos, continuó Patricia. Un hombre tan gris. Sin perspectivas reales. Pero Borja. Él es el tipo de yerno que siempre quise. Mis manos temblaban, no por el frío, sino por la pura rabia que crecía en mi pecho. 11 años. Habíamos estado casados 11 años, juntos 13. Y ella estaba allí, en la cocina de su madre en plena Nochebuena, hablando de su aventura y su embarazo con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. ¿Cuándo se lo vas a decir a Raúl?, preguntó Patricia. Después de Reyes, dijo Elena. Presentaré la demanda de divorcio en enero. Borja y yo lo tenemos todo planeado. Me quedaré con la casa. Obviamente, Raúl no peleará por ella. Él nunca pelea por nada. Me alejé de esa ventana lenta y silenciosamente, como si estuviera retrocediendo de la escena de un crimen, que supongo que lo era en cierto modo. El crimen de mi matrimonio, el asesinato de todo lo que creía real. Subí a mi coche, dejé aquel vino caro en el asiento del copiloto y me quedé allí sentado un momento. La nieve seguía cayendo. Las luces de Navidad seguían parpadeando. Dentro de esa casa, mi mujer y mi suegra seguían planeando mi destrucción mientras probablemente probaban el jamón de bellota de Patricia. No lloré, no grité, no golpeé el volante. En lugar de eso, arranqué el coche, saqué mi teléfono e hice 3 llamadas que lo cambiarían todo. La primera llamada fue a mi abogado, David Benítez. Habíamos ido juntos a la universidad y me debía un favor de cuando le ayudé a reestructurar las finanzas de su bufete hacía 5 años.
Raúl, feliz Navidad. Respondió David, con tono relajado. ¿Qué pasa? Necesito que tramites los papeles del divorcio inmediatamente, dije, con la voz sorprendentemente firme. Mi mujer está embarazada de otro hombre y acabo de oírla planear cómo quitarme hasta la camisa en enero. El tono relajado desapareció al instante. Madre mía, Raúl, lo siento mucho. ¿Cuándo te has enterado? Hace unos 5 minutos. ¿Puedes presentarlo antes de que acaben las fiestas? Los juzgados están bajo mínimos, pero puedo tenerlo todo listo para entrar por registro el primer día hábil. ¿Estás seguro de esto? Más seguro de lo que he estado de nada en mi vida. La segunda llamada fue a mi hermano mayor, Carlos. Él era detective privado especializado en fraude corporativo, pero con los años se había metido también en casos de familia. Carlos, necesito tu ayuda, dije cuando respondió. Elena tiene un lío con su jefe. Está embarazada. Necesito pruebas de todo. Llora, hermanito. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Ni idea, pero está de 3 semanas, así que al menos ese tiempo. Probablemente más. Dame el nombre del jefe y la empresa. Tendré un informe completo para mañana por la tarde. Se llama Borja de la Riva. Es el director de operaciones en Stellar Dynamics. Carlos silbó. Borja de la Riva. Raúl, conozco ese nombre. Déjame hacer un par de llamadas. Esto podría ser mucho más que una simple infidelidad. La tercera llamada fue a Elena. Tenía que jugar esto a la perfección. Respondió al segundo tono, con su voz brillante y falsamente alegre. Hola, cariño, ¿dónde estás? La fiesta va a empezar pronto. Sigo atrapado en la oficina, mentí sin pestañear. Mi jefe necesitaba ayuda con el cierre del último trimestre. Estaré otras 2 horas, por lo menos. Adelante, disfruta de la cena sin mí. Oh, qué pena, no sonaba decepcionada en absoluto. Mamá está preparando su famoso solomillo. Guárdame un poco, dije, y colgué antes de que pudiera responder. Me dirigí a casa de Carlos en lugar de a la nuestra. Él vivía a unos 40 minutos, en un loft en el centro de Madrid que parecía sacado de una película de espías, lleno de paredes de ladrillo visto y equipos informáticos de alta tecnología. Cuando llegué, ya tenía 3 monitores encendidos revisando información sobre Borja de la Riva. El jefe de tu mujer es una pieza de cuidado, dijo Carlos, señalando las pantallas. Está casado desde hace 15 años con una mujer llamada Clara, tienen 2 hijos en un colegio bilingüe privado, es socio de 3 clubes de campo y, aquí viene lo interesante. Ha sido investigado 2 veces por recursos humanos por relaciones inapropiadas con subordinadas. Me acerqué al monitor. ¿Y qué pasó con esas investigaciones? Ambas se cerraron discretamente. La empresa pagó a las mujeres para que se marcharan. El típico encubrimiento corporativo. Pero Raúl, hay más. De la Riva ha estado desviando fondos de Stellar Dynamics durante al menos 3 años. Tengo un contacto en su departamento de contabilidad que ha estado documentando irregularidades. ¿De cuánto dinero hablamos? Una estimación conservadora. Unos 2 millones de euros. Me desplomé en la silla del escritorio de Carlos. Mi mujer no solo me estaba engañando con su jefe, estaba teniendo una aventura con un delincuente. ¿Puedes probarlo? Pregunté. Carlos sonrió. Era esa clase de sonrisa que significaba que estaba a punto de hacer algo completamente legal pero deliciosamente devastador. Dame 48 horas. Tendré pruebas suficientes para enterrar a este tipo tan profundo que necesitará una excavadora para ver la luz del día. Pasé el día de Navidad en el loft de Carlos mientras Elena me enviaba mensajes de texto cada vez más molestos por haberme perdido la cena. Respondí con excusas vagas sobre emergencias laborales y prometí compensárselo.
Dejó de escribir sobre la medianoche. Carlos trabajó durante toda la noche, cobrando favores a contactos por toda la ciudad. Para el mediodía del día 25, tenía una carpeta de 3 dedos de grosor con la documentación de los delitos de Borja de la Riva. Extractos bancarios que mostraban depósitos inexplicables, correos internos recuperados, cadenas de email sobre los acuerdos de RRHH. Y fotografías. Muchísimas fotografías de Borja y Elena juntos en hoteles, restaurantes e incluso en eventos de la empresa donde pensaban que nadie miraba. Tu mujer ha sido su amante durante 8 meses, dijo Carlos, deslizando la carpeta hacia mí. No fue la primera ni será la última. Este tipo sigue un patrón. ¿Y el embarazo? Pregunté. Según sus registros médicos, que pude consultar a través de canales totalmente legales gracias a un amigo en su clínica que me debía un favor, está definitivamente embarazada. Las fechas coinciden con las 2 semanas que la esposa de la Riva estuvo visitando a su hermana en San Sebastián en noviembre. Abrí la carpeta y empecé a leer. Cada página era una puñalada por la espalda. Facturas de hotel donde Elena había firmado como SRA. De la Riva. Mensajes de texto donde llamaba a Borja papi y hablaba de su futuro juntos. Documentos financieros que mostraban que Borja había estado moviendo dinero a una cuenta en un paraíso fiscal, probablemente planeando huir cuando se descubriera el desfalco. ¿Cuál es el plan? Preguntó Carlos. Miré a mi hermano. Vamos a destruirlos a ambos. De forma legal, pero absoluta. Carlos sonrió de oreja a oreja. Ese es mi hermano pequeño. ¿Por dónde empezamos? Durante las siguientes 2 horas, trazamos la estrategia paso a paso para exponer a Elena y a Borja mientras yo quedaba protegido de cualquier daño colateral. El primer paso fue contactar con la esposa de Borja, Clara. Carlos tenía sus datos. Decidí que necesitaba decírselo personalmente, ella merecía saber qué estaba haciendo su marido. La llamé esa misma tarde. De fondo, se oía a los niños reír, probablemente jugando con sus regalos de Navidad. Señora de la Riva, mi nombre es Raúl Mínguez. Estoy casado con una de las empleadas de su marido, Elena Mínguez. Tenemos que hablar sobre Borja. Las risas de los niños se cortaron de golpe. Clara debió de cambiarse de habitación porque, de repente, todo quedó en silencio. ¿Qué pasa con Borja? Preguntó, con una voz cautelosamente neutral. Ha estado teniendo una aventura con mi mujer. Ella está embarazada de él, y hay pruebas de que él ha estado robando dinero de la empresa. El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Finalmente, Clara habló, y su voz estaba envuelta en hielo. ¿Desde cuándo lo sabe? Me enteré ayer, en Nochebuena. Escuché a Elena contándoselo a su madre. ¿Puede probar algo de esto? Todo. Tengo documentación, fotos, registros financieros. Todo lo que necesitaría para un proceso de divorcio y para presentar cargos penales. Clara soltó una carcajada amarga. Señor Mínguez, sospechaba que Borja me engañaba desde hace años, pero lo del desfalco es nuevo. ¿Puede enviarme copias de todo? Puedo hacer algo mejor. Puedo organizar una reunión con mi hermano, que es detective privado. Él puede explicarle todas las pruebas y ayudarla a coordinarse con la policía. Me gustaría mucho, dijo Clara. Y señor Mínguez, gracias por llamar. La mayoría de los hombres no habrían tenido el valor. A la mayoría probablemente no les importaría, respondí. Pero mi mujer ha destruido mi vida. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que Borja pague por destruir la suya. Hablamos durante otros 30 minutos coordinando nuestro enfoque. Clara era más inteligente de lo que esperaba, y ya estaba pensando 3 pasos por delante sobre la protección de activos y la custodia de los niños. Para cuando colgamos, casi sentí lástima por Borja de la Riva.
Estaba a punto de ser golpeado por un tsunami legal que nunca vio venir. El segundo paso era la presentación de la demanda de divorcio. David tuvo todo listo a primera hora del 27 de diciembre. Hice que le entregaran la notificación a Elena en su oficina, en Stellar Dynamics, durante una reunión de departamento en la que Borja de la Riva estaba sentado justo a su lado. Un contacto de Carlos en la empresa nos describió la escena más tarde esa misma tarde. El agente judicial entró en la sala de juntas, pronunció el nombre completo de Elena y le entregó el sobre frente a 15 colegas y su jefe amante. Elena se puso blanca como el papel y miró a Borja con puro pánico en los ojos. Borja intentó mantener la compostura, sugiriendo que hicieran una pausa para que Elena pudiera resolver sus asuntos personales en privado, pero el daño ya estaba hecho. Todos en esa sala sabían exactamente qué significaban esos papeles, y los cotilleos de oficina corren más rápido que la pólvora. El tercer paso fue el más satisfactorio. Mientras a Elena le entregaban los papeles del divorcio, la policía judicial notificaba a Borja de la Riva una orden de detención. Resulta que el contacto de Carlos en contabilidad había estado cooperando con una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por fraude fiscal y apropiación indebida, y el desfalco de Borja era solo una pieza de un caso mucho mayor. Lo detuvieron en el aparcamiento cuando salía de trabajar. Elena lo vio todo desde la ventana del tercer piso, todavía sosteniendo sus papeles de divorcio, mientras los agentes ponían las esposas a su amante y le leían sus derechos. Carlos me envió una foto que alguien había tomado. Elena de pie ante el ventanal, con la cara pegada al cristal y el rímel corriéndole por las mejillas. Fue la última vez que la vi llorar. El cuarto paso involucraba a doña Patricia Herranz, mi ahora ex-suegra, que tan encantada estaba con el embarazo y tan despectiva con mis perspectivas de futuro. Me guardé una pieza especial de venganza solo para ella. Patricia era una figura prominente en su parroquia, la clase de mujer que organiza eventos benéficos y forma parte de varias juntas vecinales. Su reputación lo era todo para ella. Así que me aseguré de que su párroco, su club de lectura y cada miembro de esas juntas recibieran paquetes anónimos con las transcripciones de aquella conversación de Nochebuena que grabé a través de la ventana de la cocina. Las transcripciones incluyeron el apoyo entusiasta de Patricia a la aventura de su hija, sus comentarios burlones sobre mí y su absoluta falta de objeción moral al adulterio y al engaño. En menos de 48 horas, a Patricia le pidieron que dimitiera de 2 juntas y su párroco programó una sesión de asesoramiento pastoral, que todo el mundo sabía que en lenguaje eclesiástico significa: estás en un buen lío. Elena me llamó exactamente una vez después de recibir la demanda. Dejé que saltara el contestador. Raúl, por favor, tenemos que hablar. Esto es una locura. Estás destruyendo mi vida por un malentendido. Devuélveme la llamada, por favor. Borré el mensaje sin responder. Intentó escribirme mensajes de texto, así que bloqueé su número. Se presentó en mi apartamento, pero yo ya me había mudado de nuestra casa a un alquiler temporal al otro lado de la ciudad. Cuando la vi a través de la cámara de seguridad de la portería, llamé a la policía y denuncié a una intrusa. La escoltaron fuera de la propiedad con una advertencia por acoso. 3 semanas después, estaba en el despacho de David revisando el acuerdo de divorcio. El abogado de Elena había intentado pelear por la casa, por una pensión compensatoria y por una parte de mis planes de pensiones. David bloqueó cada intento. La cláusula de infidelidad en vuestras capitulaciones matrimoniales es blindada, explicó David, deslizando los papeles. Ella no se lleva nada excepto sus pertenencias personales y lo que haya en su cuenta bancaria individual. La casa se queda contigo. Nada de pensiones ni reclamaciones sobre tus ahorros. Ella sale de este matrimonio con exactamente lo que trajo. Básicamente nada. ¿Y el embarazo? Pregunté. No es tu problema. La paternidad está legalmente establecida como responsabilidad de Borja de la Riva.
Él se enfrenta a una posible condena de 18 años de prisión por delitos financieros, así que buena suerte para ella intentando cobrar una pensión alimenticia. Pero ese es un problema de Elena, no tuyo. Firmé los papeles sin dudarlo. 11 años de matrimonio terminaron con un trazo de bolígrafo. 4 semanas después de Navidad, Clara de la Riva presentó la demanda de divorcio contra Borja. Siguió mi consejo y coordinó con Carlos para documentar cada detalle. Los activos de Borja fueron congelados a la espera del juicio penal. Su reputación estaba por los suelos y Clara obtuvo la custodia total de sus hijos, con visitas supervisadas para Borja solo si no terminaba en prisión. Elena perdió su empleo en Stellar Dynamics. La empresa decidió que mantenerla en la plantilla tras semejante escándalo dañaría la moral del equipo. Intentó buscar trabajo en otras firmas, pero la noticia se había extendido por todo el sector. Nadie quería contratar a la mujer que se había quedado embarazada de su jefe corrupto. Por su parte, Patricia Herranz perdió su puesto en el consejo parroquial cuando las transcripciones se hicieron públicas. Su marido, el padre de Elena, don Jorge, solicitó la separación 6 semanas después. Resulta que él no tenía ni idea de que Patricia había alentado la aventura, y lo consideró una traición total a sus votos matrimoniales. El castillo de naipes se había derrumbado, enterrando a todos los implicados bajo los escombros. 5 meses después de aquella Nochebuena, estaba sentado en una cafetería del centro de Madrid cuando alguien me tocó el hombro. Me di la vuelta y me encontré frente a Clara de la Riva. Señor Mínguez, dijo ella con una sonrisa sincera, esperaba cruzarme con usted tarde o temprano. ¿Puedo invitarle a un café? Nos sentamos en una mesa de la esquina y Clara me habló de su nueva vida. Le había quitado a Borja prácticamente todo en el divorcio, usando los cargos de malversación como palanca. Se quedó con la casa, los coches, la custodia total y activos suficientes para vivir cómodamente mientras criaba sola a sus hijos. Quería darle las gracias, dijo Clara. Si no me hubiera llamado aquel día de Navidad, quizás seguiría viviendo una mentira. Borja seguiría robando a su empresa y engañándome, y yo seguiría siendo la esposa ingenua que no sabía nada. Usted nunca fue ingenua, le dije. Simplemente confiaba. Hay una diferencia. Tal vez, pero ya no confío así, sonrió ella. Ahora soy precavida. Ahora lo verifico todo, y ahora soy libre. Hablamos durante otra hora, intercambiando historias sobre nuestros respectivos divorcios y sus consecuencias. Clara resultó ser divertida, inteligente y refrescantemente honesta sobre sus errores y las lecciones aprendidas. Cuando finalmente nos despedimos, me dio su número. Por si algún día quiere volver a tomar un café, dijo ella, simplemente como amigos que sobrevivieron al mismo desastre. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Acepté el número, pero aún no estaba listo. Todavía no. Quizá algún día. 6 meses después de Navidad, Elena tuvo a su bebé, un niño. Publicó sobre ello en redes sociales, con fotos cuidadosamente retocadas para que la maternidad soltera pareciera algo romántico y empoderador. La realidad, según las fuentes de Carlos, era que vivía en un piso pequeño, trabajaba en el sector de ventas al por menor y luchaba por pagar las facturas mientras Borja esperaba el juicio en prisión preventiva. Patricia intentó contactarme a través de Jorge, preguntando si consideraría retirar los cargos por acoso que presenté cuando Elena apareció en mi apartamento. Hice que David enviara una respuesta formal rechazando la petición. 8 meses después de Navidad, mi divorcio fue definitivo. Lo celebré llevando a Carlos a una cena de lujo en el mismo restaurante donde Elena y yo nos habíamos comprometido 11 años atrás. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. Lo has manejado a la perfección, dijo Carlos levantando su copa. La mayoría habrían confrontado a Elena de inmediato, quizás se habrían puesto violentos. Definitivamente habrían cometido errores que podrían haberse usado contra ellos más tarde. Pero tú mantuviste la calma, reuniste pruebas y los destruiste sistemáticamente.
Aprendí del mejor, respondí, brindando con él. Tú me enseñaste que la venganza se sirve mejor fría y con respaldo legal. Así se habla. Sonrió Carlos. ¿Y qué es lo siguiente para ti? Pensé en esa pregunta. ¿Qué seguía? Tenía mi casa, mi trabajo y mi libertad. Elena estaba pasándolo mal y Borja estaba en la cárcel. Patricia había perdido su estatus social. Todos los que participaron en traicionarme habían pagado un precio. Lo siguiente, dije finalmente, es empezar a vivir de nuevo, pero de verdad. No por las expectativas de otra persona ni por los sueños ajenos, sino solo por mí. 10 meses después de Navidad, me crucé con Elena en un supermercado. Empujaba un carrito de bebé con una mano y hacía malabares con una cesta de la compra con la otra. Parecía cansada, aparentando más de sus 34 años, nada que ver con la mujer segura de sí misma que se reía de mi falta de futuro en la cocina de su madre. Me vio antes de que pudiera darme la vuelta. Raúl, dijo. Elena, asentí cortésmente, siguiendo mi camino hacia la caja. Espera, pidió ella, por favor, ¿podemos hablar solo un minuto? Contra todo juicio racional, me detuve. ¿Qué quieres, Elena? Quería pedirte perdón por todo, por la aventura, por las mentiras, por lo que dije sobre ti, dijo ella. Me equivoqué en todo. La miré de verdad, y no sentí absolutamente nada. Ni rabia, ni dolor, ni siquiera satisfacción por ver lo bajo que había caído. Vale, dije simplemente. ¿Vale? Preguntó ella extrañada. ¿Qué más quieres que diga, Elena? Tú tomaste tus decisiones y ahora vives con las consecuencias. Yo vivo con las mías. Hemos terminado. ¿Pero no quieres saber nada del bebé? ¿No quieres verlo? Preguntó. No, dije con firmeza. No es mi hijo. Es el hijo de Borja de la Riva, y ese es tu problema, no el mío. Me alejé y no miré atrás. Detrás de mí, oí a Elena empezar a llorar, pero seguí caminando. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Era hora de empezar a escribir uno nuevo. Un año después de Navidad, recibí una llamada de Clara de la Riva. Habíamos mantenido el contacto, tomando un café una vez al mes para hablar de la vida después del desastre. Se había convertido en una amiga auténtica, alguien que entendía por lo que yo había pasado porque ella también lo había vivido. Raúl, tengo noticias, dijo cuando respondí. El juicio de Borja terminó ayer. Le han caído 18 años de prisión mayor. Bien, respondí. Merecía más, pero 18 es mejor que nada. Hay algo más, continuó Clara. El juez le ha ordenado pagar indemnizaciones a la empresa y a todas las mujeres que acosó durante estos años. Está arruinado financieramente. Cuando salga de prisión, no tendrá nada. ¿Cómo te sientes al respecto? Aliviado, dije con sinceridad. Mis hijos y yo podemos por fin seguir adelante sin preocuparnos por sus interferencias. Ya no puede hacernos daño. Entonces me alegro por ti, Clara. Te mereces la paz. Tú también, dijo ella, por eso te llamo. Mi empresa celebra una gala benéfica el mes que viene. Sé que estos eventos no son lo tuyo, pero me preguntaba si considerarías ser mi acompañante, simplemente como amigos. Prometo que no será raro. Me reí. ¿Sabes qué? Me encantaría. Pásame los detalles. La gala fue elegante y sorprendentemente agradable. Clara tenía razón, esos eventos no solían gustarme, pero con su compañía, la noche se pasó volando. Bailamos, reímos y, por primera vez en un año, sentí que quizá podría volver a confiar en alguien. Mientras estábamos en el balcón contemplando las luces de la ciudad, Clara se volvió hacia mí. Gracias por llamarme aquel día de Navidad, Raúl. Me salvaste la vida. De verdad.
Tú también salvaste la mía, respondí. Me demostraste que no todo el mundo es como Elena o Borja. Hay gente en la que vale la pena confiar. ¿Estás listo?, preguntó ella. Para confiar de nuevo, quiero decir. Pensé en la pregunta. ¿Estaba listo? ¿Podía arriesgarme a abrir el corazón después de que Elena lo hiciera añicos? No lo sé, admití. Pero quizá con la persona adecuada, alguien que haya pasado por el fuego y haya salido fortalecida en lugar de amargada. Clara sonrió. ¿Alguien como yo? Alguien exactamente como tú. Nos quedamos allí un momento y me di cuenta de que aquella Nochebuena, cuando escuché la confesión de Elena, mi vida no se había acabado. Simplemente se había redirigido hacia algo mejor, algo real, algo que valía la pena construir. 2 años después de Navidad, Clara y yo nos casamos en una ceremonia pequeña con nuestros amigos y familiares más cercanos. Carlos fue mi padrino. Los hijos de Clara fueron los pajes. Fue algo sencillo, honesto y absolutamente perfecto. Elena envió un mensaje por Facebook pidiendo vernos para hablar, lo borré sin responder. Patricia envió una tarjeta felicitándonos, probablemente esperando reparar la relación con su antiguo yerno, la tiré sin abrirla. Borja de la Riva seguía en prisión y lo estaría durante otros 16 años. Y yo, por fin, era genuinamente feliz. No esa falsa felicidad que me había convencido de tener con Elena, sino una alegría real basada en la confianza, la honestidad y una pareja que había demostrado poder aguantar cualquier tormenta. La mejor venganza, resulta, no es destruir a las personas que te hicieron daño. Es construir algo tan bueno con la persona tan adecuada que el pasado se vuelve irrelevante. Elena, Patricia y Borja habían pagado sus precios. Todos se habían enfrentado a sus consecuencias. Pero yo había avanzado hacia algo mejor. Y eso, más que cualquier otra cosa, era mi victoria. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.